Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro de este taller llamado Duelos Terminables e Interminables, dictados por las licenciadas Edith Ambrés y Adriana Lipchis. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve presentación de cada una. Edith es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. En Centro 2, en esta casa, fue docente y supervisora de la pasantía de pareja y familia. En la actualidad es docente y supervisora de un DITEC de adultos. Presenta también trabajos en la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis. Es el turno de la licenciada Adriana Lipchis. Adriana es psicoanalista, docente y supervisora también de la casa, aquí en Centro 2, auxiliar docente en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra Abordaje de las Patologías del Acto, Clínica en los Bordes. Participante de la reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis y también escribe artículos para la revista Nudos en Psicoanálisis, también de Centro 2. Así que bueno, les agradecemos mucho, chicas, y tienen la palabra cuando quieran, pueden comenzar. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Eh, Bienvenidos y una vez más agradeciendo bueno, a Laura claramente, que sin ella esto no estaría pasando, a Patricia Ambra, a Alicia Perego, al Centro 2 en general, una vez más agradecidas por este espacio que nos brindan año a año para hacer esto que tanto nos gusta, junto con la práctica clínica, la transmisión del psicoanálisis. Bueno, muy contenta de estar compartiendo una vez más con mi colega y amiga Edith Ambrés, con la que trabajamos hace muchos años juntas y es un placer. Bueno. Como habrán visto, el nombre, el título de nuestro taller es Duelos Terminables e Interminables. Este taller va a durar dos clases, creo que eso ya lo queda claro. Este es hoy la primera, y el lunes que viene la próxima. En esta ocasión va a ser más teórico, aunque habrá alguna cosita mechada con la clínica, y después vamos a sugerirles un par de películas que nos van a servir para ilustrar un poco más nuestro tema. Y la clase próxima hablaremos de esas películas y un poquito más de la clínica. Bueno, como vamos a hablar del duelo, comenzaremos por situar lo que nos decía Freud al respecto. En su texto, Duelo y Melancolía, leemos: el duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Persona amada o una abstracción que haga sus veces, dice. Y eso ya nos indica el carácter de objeto que tiene lo que se pierde. Algo más adelante, en el mismo texto, Freud marca las semejanzas y diferencias entre el duelo y la melancolía. Lo cito: la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Y agrega que el duelo muestra los mismos rasgos excepto uno: falta en él la perturbación del sentimiento de sí. Esta cantidad de autorreproches bueno, y esta cosa de esta necesidad de castigo, esto es lo que falta en el duelo y sí está presente con mucha fuerza en la melancolía. También me parece importante aclarar que cuando hablamos de melancolía, en principio la melancolía vera es de la psicosis, y es inamovible, digamos, hay algo ahí que no admite que se termine nada. Hay dentro de las neurosis, de las más graves melancolizaciones, y incluso dentro de las neurosis más comunes, también puede haber melancolizaciones de las cuales es más difícil salir, pero que están más emparentadas con el duelo. Bueno, se preguntarán el porqué del título de este taller, que toma prestada una parte del título del texto de Freud,
análisis terminable e interminable. Pues bien, el análisis mismo es un proceso de duelo. El análisis es una experiencia de la pérdida. Hablar, y en ese hablar, decir, es perder, en el mejor de los sentidos. El objeto invocante, en el acto de la emisión, pone en juego algo de la pérdida. Tomar la palabra es una puesta en juego de la pérdida en su mejor versión. El análisis nos otorga la oportunidad de duelar aquello que habrá que dar por perdido, incluso porque no se tuvo, porque no lo hubo, aquello que no cesa de penarse pero no llega a duelarse, la madre, el padre que uno hubiera querido tener y no tuvo. Bueno, eh, ahora esto hasta acá va un poquito lo de Freud, vamos a decir un poco lo que dijo Lacan del duelo, así con mayúsculas. Lacan en su clase del 30 de enero de 1963 del Seminario de la Angustia, haciendo referencia al caso de la paciente de Margaret Little, psicoanalista de la escuela inglesa, nos va a decir lo siguiente, ahí voy a leerlo textualmente, dice lo siguiente: solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos yo era su falta. Estamos de duelo por personas a quienes hemos tratado bien o mal y respecto a quienes no sabíamos que cumplíamos la función de estar en el lugar de su falta. Lo que damos en el amor es esencialmente lo que no tenemos. Y cuando lo que no tenemos nos vuelve, hay, sin duda, regresión y al mismo tiempo revelación de aquello en lo que faltamos a la persona para representar dicha falta. Pero aquí, debido al carácter irreductible del desconocimiento acerca de la falta, tal desconocimiento simplemente se invierte. O sea que la función que desempeñábamos de ser su falta, ahora creemos poder traducirla como que hemos estado en falta con esa persona, cuando precisamente por eso le éramos preciosos e indispensables. Hasta aquí la cita. El caso que cita Lacan en el caso Frida, que está en esta clase, es el caso Frida, que está incluido en su trabajo La respuesta total del analista en las necesidades de su paciente. Breve, a lo mejor ya lo conocen, pero bueno, por las dudas brevemente lo comento. Frida presenta un caso, un cuadro de cleptomanía y hacen la derivación a un tratamiento justamente ubicando que se trata de un desorden psicológico más que de una conducta delictiva. Pues bien, en este caso, Frida lo que hacía, curiosamente, era efectuar algún robo cada vez que se le acercaba a su madre. Un acting out que está al servicio de restarle algo de goce a ese gran otro que aparece como completo. Lo que muy ajustadamente recorta Lacan en este caso, en relación al gran otro, es que la paciente no había ocupado el lugar de la falta para la madre ni para el padre. El padre había fallecido hacía mucho tiempo y ella nunca había hecho el menor duelo por él. Aquí es donde toma toda su fuerza esta fórmula. Solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos yo era su falta. Hubo mucho tiempo en el que durante ese análisis no ocurría nada, hasta que algo comienza a moverse cuando Frida llega a la sesión devastada por la muerte súbita de una amiga de sus padres, de nombre Ilse, con quien ella había tenido una relación muy distinta a la que tuvo con sus padres. Perdón. En su infancia ella le había hecho un lugar en su deseo y a su deseo, a esta Ilse. Esto hace que Frida se encuentre en un muy mal estado, incluso hasta peligra su vida. Aquí Lacan coincide con Margaret Little en que la paciente nunca antes había hecho un duelo. Así por nadie. Bueno, esto la desconcierta a Margaret Little y es entonces que le dice en una ocasión a Frida que ya no entiende nada
y que verla así le da pena. A partir de esto, que hoy podemos decir que es una intervención, a precuplo podemos decir, no calculada, por cierto, pero hoy podemos decir que es una intervención, es que se produce la transferencia necesaria para poder trabajar lo que estaba en juego a partir de la muerte de Ilse, y que Lacan traduce como había una persona para quien ella podía ser una falta. Bueno, por fin algo se mueve en Frida que experimenta un mejoramiento espontáneo. Esto tiene que ver claramente con la muerte de Ilse, pero también tiene que ver con la angustia que le produce al analista. Lo que produce el analista es central. La angustia de este analista, al ser percibida por Frida, es lo que señala el lugar de la falta. La analista aparece barrada, ya no es ese otro completo a imagen y semejanza de lo que ocurría en las relaciones con sus padres. Así que de lo que se trata es en qué punto se es falta para el otro. Luego, venimos hablando de Freud, de Lacan, Jean Alouche también trabaja bastante sobre el duelo y lo que nos va a plantear es que se trata en el duelo más que de un trabajo, de una elaboración. Es un modo de decirlo, ¿no? Pero bueno, finalmente es un trabajo y es una elaboración. Va a decir que el duelo no es solo la pérdida de alguien, sino también de una parte de uno mismo. Hace hincapié en la subjetivación de la pérdida, algo que, por ejemplo, en la melancolía no es posible. En la melancolía el duelo no puede darse por terminado. Esta es la gran dificultad. Bueno, lo que sí podemos afirmar enfáticamente es que cada duelo es absolutamente singular y que las diversas pérdidas que se produzcan en la vida de un sujeto reeditan y a la vez dan la oportunidad de seguir tramitando duelos anteriores. Lo que se va, las que se van produciendo en un análisis, transferencia mediante, también propician que esto tenga lugar. Voy a poner un ejemplo chiquitito, cortito, pero que me parece es muy similar a lo que pasó con Frida e Ilse. Una paciente en una ocasión, digo porque a veces esto, ¿no? De lo que hablábamos, la pérdida de quién, o persona amada, ideal, lo que fuere, ¿no? A veces las mascotas dan la oportunidad de hacer duelos y con esos duelos reeditar otros. Eh, una paciente viene y comenta que falleció, murió su gatita, está desconsolada por la muerte de su gatita. La gata tenía 8 años, no era muy grande. Bueno, comenta esto y también comenta que ella lloraba tremendamente desconsolada y la hija, que también estaba triste, pero bueno, nada, trataba de contenerla, la hija, colega recién recibida. Le dice, bueno, mi paciente, le dice a su hija, lo que más me duele, lo que más bronca me da es que se haya muerto tan joven. Y la hija le dice, ¿de quién estás hablando, mamá? Bueno, ahora les cuento, esta mujer había perdido a su madre durante su adolescencia. Sí, la madre era muy joven. Maravillosa la hija con esa escucha que pescó. Lo que más me duele es que se murió tan joven y pudo extraer esa frase. Digo, la muerte de su mascota le dio la oportunidad de pronunciar una frase que pudo ser escuchada Ujú. por alguien que se la devuelve como pregunta y esto la pone a laburar porque lo trae al análisis. Bien, ella no está analizando, está la hija, digo, lo trae a su análisis y lo labura. Y pudo, digo, no es que no haya terminado aquel duelo por la madre, pero había algo todavía a tramitar y la oportunidad se la da esta nueva pérdida y esto que sucede. Digo, no como en el caso de Ilse y de Frida y Margaret Little, donde, bueno, esta muerte y hablar de esto y lo que pasa en transferencia, bueno, estas son las oportunidades que hay para que los duelos terminen de tramitarse. Digo, terminable, interminable, bueno, en algún momento sí. Bueno, yo creo que hasta acá puedo, le cedo la palabra a Edith tal vez la retome en el camino. Bueno, gracias, Adri. Bueno, a ver, me sumo a los agradecimientos también de mi parte.
Bueno, es un placer trabajar siempre con Adriana. Hacemos trabajo de cártel. No sé si saben lo que es el trabajo de cártel. El trabajo de cártel implica más personas, pero nosotras hacemos trabajo de cártel reuniéndonos regularmente y trabajando los textos que después, bueno, intentamos transmitirles a ustedes. Agradezco también a Patricia Hamra y a Alicia Perego, que como todos los años nos invitan desde hace mucho ya a dar esta clase que tanto para Adriana como para mí es un gusto, y a Laura, que nos presenta con esa voz preciosa y que nos hace el soporte técnico, y a todos ustedes por estar acá. Em, el título era en plural y yo lo puse en singular. El título es Duelos terminables e interminables y yo le puse duelo terminable e interminable. Después pensaré a ver por qué pasé de la pluralidad a la singularidad. Bueno, el título de nuestra clase hace referencia al duelo, que es el tema que vamos a desarrollar durante estos dos encuentros, hoy y el lunes próximo. Por un lado al duelo y por otro lado al texto freudiano, análisis terminable e interminable. Nos servimos del título del texto freudiano bueno, para jugar un poco en relación a, bueno, ¿hay fin o no para los duelos? Y entonces, vamos a trabajar por partes. Por un lado, vamos a trabajar si el análisis es terminable o interminable, y por otro lado, vamos a intentar articular si hay un fin o no para el duelo. Freud, en este texto, me refiero a análisis terminable e interminable, que es del año 1937-1939, cerca del final de su obra y después de un tiempo en el que ha dirigido muchas curas y también ha realizado un extenso trabajo teórico, se plantea la pregunta sobre si hay un fin o no de análisis. Esta pregunta es la que recorre todo el texto con la honestidad clínica y teórica a la que Freud nos tiene acostumbrados. Relata algunos historiales de pacientes que, concluidos sus análisis, retoman al cabo de algunos años después. Después voy a retomar y si queda como pregunta se los digo, no estoy diciendo que alguien después de finalizado un análisis no pueda por alguna circunstancia de la vida retomar. No es esto lo que digo, no es por ahí por donde Freud piensa el fin de análisis, pero si me olvido decírselos, bueno, me hacen acordar y lo retomo para el final. Entonces, Freud relata algunos historiales de pacientes que, concluidos sus análisis, retoman al cabo de algunos años después. Entre estos hace mención al hombre de los lobos, quien después de haber finalizado su análisis, a partir de un tiempo que fue fijado por el propio Freud, y acá hago un parate, no sé si recuerdan, está en el historial del hombre de los lobos. Freud veía que después de mucho trabajo con el hombre de los lobos, había algo que permanecía estancado en el hombre de los lobos mismos y por eso fija como intervención, Freud piensa esto como una intervención y dice, pongo fecha para que concluya ese análisis. Freud termina finalizando ese análisis porque para él en ese momento, lo dice en el historial, había habido movimientos en relación al hombre de los lobos. Entonces, entre estos historiales de los que Freud habla, toma el del hombre de los lobos, en el que Freud mismo es el que fija un análisis para el fin de esa cura. Pasado un tiempo, con el inicio de la guerra mediante, el hombre de los lobos vuelve al análisis con Freud. Ese es uno de los análisis que después retoma el hombre de los lobos. El hombre de los lobos después tuvo otros análisis. Hay un libro que lo escribe el mismo hombre de los lobos, por si les interesa. em, pero con Freud vuelve. Una vez que inicia la guerra, vuelve al análisis con Freud nuevamente. Entonces, análisis terminable e interminable. Es un texto de consejos prácticos como lo fueron iniciación al tratamiento y consejos al médico, en el que finalmente Freud arriba a una respuesta a esta pregunta que se hacía si el análisis tiene un fin o no. Y dice Freud, es necesario volver al análisis cada determinado tiempo. Freud dice, cada 5 años
es necesario volver al análisis. Además, en la IPA, que es la Asociación de Psicoanálisis Internacional, fundada por Freud, quien era analista, además tenía la figura del didacta que decidía en qué momento finalizaba su análisis y cuándo podía empezar a ser analista. El didacta lo decidía. Freud puede plantear la noción del final de análisis en relación hasta donde pudo llegar en su teorización. En la teoría freudiana permanece enigmática la pregunta sobre la femineidad y el lugar del padre que continúa hasta el final de su obra Intocado. De hecho, uno de sus últimos textos es Moisés y el monoteísmo. Lacan, sirviéndose de las letras del maestro vienés, pudo avanzar un poco más en su teorización. En relación a lo femenino, a partir de las fórmulas de la sexuación, y también piensa de otro modo el lugar del otro. Del otro me refiero al gran otro, ¿sí? Piensa de un modo distinto a cómo llegó la elaboración de la teoría freudiana a este lugar del gran otro. Me voy a referir ahora a dos textos de Lacan que son contemporáneos. Uno es la proposición del 9 de octubre y el otro es el acto psicoanalítico. En la proposición del 9 de octubre, Lacan plantea las bases para su escuela y en esta rompe con la verticalidad de la IPA, ¿sí? La IPA que fundara Freud y de la que además, digamos, alguna cosita le quedó porque lo echaron, ¿sí? Pero bueno, rompe con la verticalidad de la IPA y le da al analizante la libertad de elegir su propio analista basado en su transferencia. Dicho esto, agosto, Buenos Aires de 2025, ustedes me dirán, ¿y en base a qué uno elegiría analista si no es en base a la transferencia? Bueno, no, hasta la llegada de Lacan esto no era así. Lacan plantea en la proposición del 9 de octubre: el analista solo se autoriza de sí mismo y agrega después de puntos suspensivos y de algunos otros. ¿Qué quiere decir con esto y al romper con la verticalidad de la IPA? Sí que hay un lugar del otro que descompleta para lo que es el fin de análisis y que autoriza al analista que en base a su transferencia elija a su analista, no a que el didacta o alguien le diga vos te tenés que analizar con quién. ¿Se entiende? Esto que parece una pavada, bueno, es una ruptura que establece Lacan a partir de la proposición del 9 de octubre. Y tomo algo de lo que dice en el seminario del acto psicoanalítico. Plantea el acto, y lo dice así, el acto del fin del análisis, ¿sí? El fin del análisis es un acto del analizante, no del analista. Y dice, comenzar a ser psicoanalista, todo el mundo lo sabe, eso comienza al fin de un análisis. ¿Qué está diciendo con esto? Que el análisis tiene un fin, por un lado, hay un fin de análisis, en términos freudianos, el análisis es terminable y además nos dice que de lo que se trata en este final es de que se habilite un lugar analista en el sujeto, quiera dedicarse al psicoanálisis o no. ¿Y a qué me refiero con que se habilite un lugar analista en el sujeto? A que el sujeto, el analizante, puede pensar su propio inconsciente, solo, sin el analista. Todos nosotros seguramente empezamos a ejercer nuestra práctica antes de haber llegado al fin de análisis, pero ahí empieza a despuntar Lacan por donde piensa el fin de análisis. Les tomo otro párrafo más. Se ha llegado al fin de su psicoanálisis una vez, y este acto tan difícil de captar al comienzo de cada uno de los psicoanálisis que garantizamos debe tener relación con este fin, una vez. Es decir, desde el inicio de cada cura debe estar presente que ésta arribará a un final. ¿Se entiende? Son dos lugares completamente distintos. Entonces, el fin de análisis es muy distinto en Freud que en Lacan. Para Freud, el analista nunca pierde ese lugar de sujeto supuesto saber, nunca pierde esa suposición de saber. Por eso el análisis nunca es terminable con el analista, ¿sí? Esto es lo que Freud plantea de lo que pudo para el fin de análisis. En cambio, Lacan piensa el fin de análisis
que desde el inicio de la dirección de cada cura, el analista sabe que va a caer de ese lugar, sabe que va a ir a un lugar de desecho, de ser del analista, lo llama Lacan. Podemos decir que a partir de la teorización de Lacan, el análisis es terminable con el analista. Para Lacan hay un fin de análisis. Después, nadie que haya hecho el fin de análisis no es que deja de tener ni división, ni síntoma, ni angustia. Todos seguimos siendo sujetos, pero a lo que apunta es a dos lugares distintos, ¿sí? En Freud el fin de análisis hay algo de la completud supuesta que tiene el analista que nunca cae, y sí este lugar es el que pierde Lacan. Por eso dice, el analista sabe desde el inicio que va a caer de ese lugar, desecho de ese lugar del analista. Son dos lugares completamente distintos. Bueno, ahora volvamos a nuestro tema, que es el duelo, no es el fin del análisis. Según la inteligencia artificial, y a pesar de que primero dije voy al diccionario, me salió bien lo que decía la inteligencia artificial y estaba bien lo que decía, entonces lo tomé y la respeto en esto. Según la inteligencia artificial, la palabra duelo tiene dos orígenes etimológicos distintos, ambos provenientes del latín, uno relacionado con el combate y otro con el dolor. En primer lugar, duelo como combate entre dos deriva del latín tardío duellum, una forma arcaica de bellum, guerra, que se asoció con la idea de combate entre dos personas por influencia de dúo, dos. Esto es el te reto a duelo, por eso dice combate entre dos. En segundo lugar, duelo como sentimiento de dolor por una pérdida proviene del latín dolus, que significa dolor o pena. La palabra duelo se utiliza para describir dos realidades diferentes. El combate entre dos por un lado y por el otro, el que a nosotros nos interesa, sentimiento de dolor por una pérdida. Y esto lo sigue diciendo la inteligencia artificial. El proceso psicológico y emocional que sigue a la pérdida de un ser querido o de algo significativo. Este significado se relaciona con el origen latino dolus y el sentimiento de dolor y pena. Duelo es el sentimiento doloroso a partir de una pérdida. Entonces, a partir de esta definición, voy a subrayar el sentimiento doloroso asociado al duelo. No hay modo de transitar un duelo sin ese sentimiento. Viene de la etimología de lo que la palabra mismo nos dice. Freud trabaja el duelo en varios pasajes de su obra. Si bien, si hablamos de duelo en general, lo primero que pensamos es en Duelo y Melancolía, Freud trabaja el tema del duelo en tres textos contemporáneos: Duelo y Melancolía, La transitoriedad y de Guerra y de Muerte. Y es en la continuidad de los tres textos que va teorizando el duelo. A mí me resultó además significativo cuando vi la fecha en la que Freud escribe los textos del duelo, que es entre 1915 y 1917. No sé si ustedes recuerdan, pero es en 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que en ese momento se la dio en llamar la Gran Guerra porque no se sabía que después de esta iba a haber otra, ¿no? Pero me resultó muy significativo, que es en ese momento donde Freud escribe los textos del duelo. Y me interesa resaltar especialmente un párrafo de Duelo y Melancolía que dice de este modo, cito textual a Freud: ¿en qué consiste el trabajo que el duelo opera? Esta es pregunta de Freud. Este trabajo se ejecuta pieza por pieza, con un gran gasto de tiempo y de investidura de energía. ¿Sí? ¿Qué nos dice Freud en esta frase tan chiquitita y tan cortita? Por un lado, que el duelo implica un trabajo a realizar. No, Adriana les decía esto de Alush, que para él no es trabajo, y para mí al contrario, lo que se realiza en el proceso del duelo, en la elaboración del duelo, implica trabajo, no es sin ese trabajo. Entonces, el duelo implica un trabajo a realizar, un trabajo psíquico, un trabajo que conlleva una gran cantidad de energía, de libido que prestada al trabajo de duelo
seguramente está sustraída de otros espacios. Vieron que además, a ver, cuando una persona está de duelo y de personas muy allegadas a sí mismo, vieron que hasta incluso por ley les corresponden días laborales. ¿Por qué? Porque hay algo de toda la libido que está sumida al trabajo del duelo, ¿no? Tiene que ver con esto, con que esa libido prestada al trabajo del duelo está sustraída de otros espacios. Y por otro lado, afirma que el trabajo de duelo, la tramitación del duelo, se hace pieza por pieza. Se los digo en lacaniano. Se hace objeto por objeto. Este es el trabajo de elaboración que hacemos con nuestros analizantes en el diván y por nosotros mismos si tenemos que pasar por una experiencia de duelo. Recreamos pieza por pieza, objeto por objeto, el vacío que dejó la pérdida del ser querido. Tomo el otro de los textos, que Freud en realidad, que es la transitoriedad, y que Freud empieza a escribir la transitoriedad porque iba caminando con un amigo suyo, poeta, no me acuerdo ahora el nombre del poeta, Rilke. Rilke, iba caminando con Rilke y por las Dolomitas, por donde Freud solía veranear, y ve las flores, y entonces Freud dice así como, qué lindas flores, y Rilke le contesta que él no puede más que ponerse triste porque sabe que si florecieron, en algún momento van a perder esas hojas, ¿no? Y esto le da el puntapié a Freud para escribir la transitoriedad. Habla precisamente de la transitoriedad de la belleza que Freud dice. Para el resto de los mortales, saber que en un momento del año florecen las flores eh, es motivo de hacerlo más preciado todavía. Bueno, para Rilke, que era un melancólico, no. Por eso empieza a escribir la transitoriedad y ahí desarrolla algo más en relación al duelo. Plantea por un lado el carácter enigmático para el duelo, dice que para los legos el duelo puede ser un proceso natural, pero que para los psicólogos, lo dice así Freud, pero para los psicólogos es enigmático, que es lo que sucede en un duelo. Y cito algo que él toma en la transitoriedad. Poseemos un cierto grado de capacidad de amor llamada libido, que en los comienzos del desarrollo se había dirigido sobre el propio yo. Más tarde se extraña al yo y se vuelve a los objetos, agrego yo, a los objetos del mundo exterior, que de tal suerte incorporamos, por así decir, a nuestro yo. Si los objetos sobre los que nuestro yo había destinado libido los pierde o son destruidos, nuestra capacidad de amor queda libre. Puede volver a tomar otros objetos como sustitutos o volver temporariamente al yo. Entonces, ¿qué nos dice Freud en este párrafo? Un clásico de la teoría freudiana, podríamos decir. La libido, que en primera instancia se dirige al yo, es la misma que luego inviste los objetos del mundo exterior, y estos objetos del mismo exterior, estos objetos del mundo exterior forman parte de nosotros. Entonces, en el proceso de duelo, no se trata únicamente de duelar la pérdida del ser querido, sino también se tratará de duelar eso que de uno mismo se fue con el otro, eso que de uno mismo se fue con el objeto. Tomo un parrafito de Guerra y de Muerte que apunta a lo mismo. Dice, refiriéndose al impacto que produce en los deudos la muerte del prójimo, Freud dice, muy conciso, es que cada uno de esos seres queridos era un fragmento de su propio yo, de su amado yo. Entonces, repito, en el duelo también hay algo de uno mismo, Adriana lo decía recién, del propio yo que se pierde con la ausencia del otro. Este otro me refiero al otro con minúscula. En la segunda parte de este párrafo hace referencia al trabajo de duelo, pensándolo en cómo a partir de la pérdida del objeto, la libido puede volver a otro objeto de amor, como sustituto o al mismo yo. Esto es algo mío. Siempre me hizo pregunta, ¿de qué hablamos si decimos que si perdemos a uno lo sustituimos por otro? Siempre me pareció enigmático, ¿no? Porque, a ver, eh,
Se los digo en mundano. ¿De qué se trabaja? ¿De qué se trata en el trabajo del proceso del duelo? Un clavo saca otro clavo, ¿no? Siempre me pareció como sustituto, ¿no? ¿De qué se trata? Em, Sí, perdón. sí, Más que sí, de sustituir, se trata de justamente, en la medida en que puede ser duelado, esa libido que queda disponible puede investir otros objetos, pero eso no significa que ese vaya a sustituir al otro, digo, ¿no? Son insustituibles. Bueno, no, tal cual. este es exacto. Tal cual, tal cual. Y a eso iba, ¿no? Yo les cuento algo de mi cosecha. Cuando hay algo de Freud que me hace pregunta, no me cierra del todo, por lo general voy a leer a Lacan a ver si hay algo me aclara y viceversa, ¿sí? Bueno, entonces esta vez dije, bueno, voy a Lacan, voy a ver qué dice Lacan en relación a esto. Fui a leer de Lacan el seminario 6, el seminario del deseo y su interpretación, ¿sí? Donde habla precisamente del deseo. En una parte de este seminario trabaja el deseo de Hamlet y la inhibición de su acto. Y dice allí, cito, esto es textual de Lacan, el duelo es una pérdida verdadera provocada por un agujero en lo real. Entonces, la muerte es un agujero en lo real, real que como sabemos no cesa de no escribirse. Es un real que como todo real no llega a ser cubierto por completo ni por lo simbólico ni por lo imaginario. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer con esto? Con el real de la muerte propia, nunca lo sabremos, excepto Víctor Sueiro, que fue, vio luces y volvió. El resto de los mortales hasta nuevo aviso no lo vamos a saber. Pero con la muerte del prójimo se tratará de realizar el trabajo de duelo. Trabajo de duelo que consiste en bordear simbólicamente ese agujero real que es la muerte. Se tratará de bordear simbólicamente la ausencia de esa pérdida que se escribe como falta. Y agrega Lacan y lo cito. Ese agujero resulta mostrar el lugar donde se proyecta precisamente el significante faltante. Lo traumático de la muerte toca la falta fundamental del ser hablante. Y entonces retomo esto que Freud dice de sustituir los objetos que a mí me hizo pregunta. De lo que se trata entonces no es de sustitución, sino de la elaboración de ese agujero en lo real que es la muerte, de esa ausencia que toca la falta fundante del sujeto y que se bordea, y vuelvo a tomar esto que Freud dice en Duelo y Melancolía, que para mí es una perlita de esas perlitas freudianas. De lo que se trata entonces es de bordear pieza por pieza, objeto por objeto, borde significante que permite tramitar lo real de ese agujero. Es a partir de este trabajo de elaboración que se podrá dar por perdido a lo perdido y la libido podrá volver a investir a otros objetos. Es a partir de este trabajo que el sujeto podrá volver a enlazar sus deseos a otros objetos, a que lo causen nuevamente, ¿sí? Entonces, de lo que se trata no es de sustitución, sino de que cada proceso de pérdida, cada duelo toca la falta fundante del hablante y eso implica que es un nuevo encuentro con la castración que será necesario trabajo de elaboración de borde significante. Yo insisto con esto de borde significante y ahora les voy a contar un caso para permitir la elaboración y para que después quede libre la libido y pueda enlazarse, sí, a otros objetos a causa de deseo. Y vuelvo a tomar a Freud. Dice, en la transitoriedad nuevamente, sabemos que el duelo, por doloroso que pueda ser, expira de manera espontánea. Cuando acaba de renunciar a todo lo perdido, se ha devorado también a sí mismo y entonces no vuelve a hacer hincapié en esto, en que hay algo de uno que se va con el otro. Y entonces nuestra libido queda de nuevo libre para sí. Y si todavía somos jóvenes, dice Freud, y capaces de vida,
sustituirnos, le perdono acá el sustituirnos, los objetos perdidos por otros nuevos que sean en lo posible tanto o más apreciables. Entonces, Freud es muy claro. El duelo debe expirar, el duelo debe concluir. En ese trabajo de duelo se recupera libido para enlazarla a otros objetos o se recupera para sí mismo. El proceso de elaboración del duelo es terminable, llega a un fin, ¿sí? Necesariamente no, en todos los casos no tampoco. Adriana hablaba recién de la melancolía, sabemos también que hay duelos patológicos, hay duelos congelados, pero sí, si se hace trabajo de elaboración de duelo, el duelo concluye. Y para finalizar, duelo y fin de análisis son dos experiencias de pérdida, como decía Adriana, en relación a lo que se pierde al hablar en un análisis, pero también en relación a lo que se pierde en un fin de análisis, que es algo de enfrentarse a la incompletud del otro y también a la propia castración, ¿sí? Entonces, duelo y fin de análisis son dos experiencias de pérdida, dos experiencias de castración que tienen un fin y que en determinado tiempo es esperado que puedan concluir. Me apareció un cartel en la compu que no sé con qué tiene que ver. Bueno, hasta aquí lo que había traído preparado para ustedes. Yo les quería relatar en esto que hice hincapié en lo del pieza por pieza y objeto por objeto. eh, Quería contar un caso clínico, entonces, antes de pasar a las preguntas, ¿sí? Después les vamos a dar tiempo para que puedan hacer preguntas. Entonces, Laura, si te parece, podremos detener la Sí, grabación. pauso la grabación y Listo. avísame y retomamos. Sí, ¿Les parece, chicas, antes de comenzar con las sí. preguntas, que comparta el mail de cada una Bien, en Dale. el chat de Sí, sí. Zoom, si quieren Perfecto. decirlo, para aquellos que ven la grabación justamente? sí. Eh, Voy primero por orden alfabético, así no tenemos problemas de cartel, con el de la licenciada Ambres, Bueno, que yo es, les digo, sí, sí, dale, lo digo, sí, e-bajo, tiene un guión bajo, Ambres, como mi apellido, @yahoo.com.ar. y vamos, Gracias, Adri, Laura. con el tuyo. Bueno, el mío es asle 1911 @yahoo.com.ar. Va a aparecer ahí en el chat, pero bueno, Listo. Ya están ambos en el chat, así que, gracias. bueno, aquel que quiera hacer una pregunta o comentario, simplemente abre su micrófono y la puede hacer. Ahí está. Bueno, los escuchamos. Sí. Preguntas, comentarios. Pues yo voy a poner una nota de color mientras piensan las preguntas. Em, hay una canción que yo había pensado en esto de cómo, no como dicho muy protocolarmente, que después del trabajo de elaboración del duelo se puede enlazar a otros objetos a causa de deseo. Uno puede pensar en todo lo protocolar del asunto y había traído, ya que estuvimos hablando tanto de duelo, algo sumamente banal, pero da cuenta de esto, ¿sí? Hay una canción que dice, traigo dos rengloncitos de la canción. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura y más level. Le dice Shakira a Piqué después de que la dejó por una más jovencita que ella. Eso da cuenta de que esa libido de Shakira volvió al propio yo para hacer algo distinto. Digo, para Tal, romper un poco con la cosa tal protocolar de esto cual. que estábamos hablando, ¿qué es de esto de lo que se trata? No es Ujú, de esto. tal cual. Ahí hay una mano. Sí. María Lourdes, ¿puede ser? ¿Querés preguntar algo? Ah, no, me pareció que había. ¿Te arrepentiste? No, no, a lo mejor me Sí. pareció que había una manito. Me hiciste ¿Alguien reír, quiere? ¿No ves? Edith, me hiciste reír un montón, con lo que dijiste. Ah, después voy a ir a buscar la letra de esa canción. Si quieren les leo, había puesto Carolina A Álvarez ver, cuando vos sí, contabas, Ah, Edith, lo sí, de sí, la viñeta.
Sí. había puesto qué hermoso Edith. No sé si Carolina querés comentar algo sobre esto que pusiste. Yo quería hacer un Sí, comentario, igual no es una pregunta, simplemente sí, como una Dale, reflexión, que ahora sí, con esto que dijeron de la canción, yo sé que es medio fue en chiste, pero que se está viendo mucho, también lo podemos pensar medio fenómeno de época, de articularlo con otras cosas, que se habla mucho de esto le dicen como un glow up, que es como ponerse más lindo, después de cortar con alguien, después de pelearse, después de que te pase algo malo, de repente vos te pones mucho más lindo. Hay como una media tendencia también en redes sociales que se ve mucho de, bueno, como forzar un glow up, sí, pasos o cosas para sí, hacer para que parezca que estás más lindo. Y a mí no ujú, me dejaba de sorprender mucho cómo, bueno, termina generándose una especie de pasos o de instrucciones para que se vea algo por fuera que en realidad tal vez no está ocurriendo por dentro. tal cual. Porque en un Sí. primer momento sí había surgido como el glow up consecuencia de haber dejado a alguien que tal vez, no sé, no te estaba haciendo bien ya la relación, o bueno, como si hubiera algo de positivo de ese lado de la pérdida y algo de elaboración, de bueno, como lo pensamos bien en el duelo, del alivio que volvió al yo. ujú, Pero como la época lo trastoca, como toma Sí, esos elementos y se sí, termina volviendo algo que en realidad el duelo puede estar súper obturado, puede no haber habido tal elaboración, no haber habido tal exacto. trabajo y que solamente esté la apariencia de que lo hay. Ujú, sí, Nada, un tal poco cual. eso, como pensando mucho en son de época porque siento que tal vez también tenemos que pensar todo lo que es el fenómeno del duelo, la melancolía incluso también en Absolutamente. el hoy, Sí, ¿no? ujú, sí. Sí, que finalmente está abonando lo renegatorio ahí, ujú. claramente. Claro. Es cierto. Es Y muy disculpen cierto. que no prendo la cámara, no tengo buen internet y si la prendo se me traba. Bueno, No bueno, hay pero problema. escuchamos tu voz por lo menos. Sí, Pero sí, sí, es interesante esto. Sí, más allá del chiste, ¿no? Efectivamente hay algo, sí, hay como además cierta cosa que empuja en la época a, mm, bueno, no, no, bueno, el famoso no hay tiempo para el dolor, ¿no? Había una publicidad, no hay tiempo para el ujú, dolor. Entonces, bueno, rápido, rápido, había que tener rápido, ¿no? mm, No, bueno, claro que no, no. necesita un tiempo y, bueno, más allá de los chistes, sí. Sí, hay algo de nuestra época, ¿no? Como coincide, me parece que está bárbaro esto que traes, Lucía, a ver, por eso Adriana hizo hincapié en lo singular del duelo, ¿no? No hay pasos para el duelo, porque si hablamos en psicoanálisis, sabemos que si bien hay cuestiones en donde todos podemos hacer hincapié de qué se trata en la conducción de algunas curas, no, la singularidad es la singularidad, no hay pasos a transitar. De hecho, además, porque, a ver, porque no por todo aquel que perdemos estamos de duelo, ¿no? Digo, en eso Adriana lo tomaba y Lacan es claro, es de aquel de quien uno representó su falta, si no, no, pero hay algo de nuestra época que empuja la prisa, ¿no? Como a la Sí, cosa rápida, sí, rápida, sí. rápida, y me parece que el proceso del duelo implica un tiempo, que por supuesto que vamos a ver algo con las películas que vamos a trabajar en la próxima clase, ¿no? Algo. Pero hay algo de los ritos funerarios que permiten la elaboración del duelo, que al pasarlos rápido, pasan como este caso clínico que yo les decía. Digo, hoy por hoy en muchos casos no se hacen velorios, pero sí me parece que con las cenizas, no sé, si quien está dentro de la religión católica se hace misa, no se intenta hacer un cierre que es necesario para el duelo. Shakira, yo no sé si lo habrá elaborado al duelo por Piqué o no, no soy quien para decírselo, pero al menos le permitió un costado creativo. Sí, y otra Tengo- cosa que iba a Sí, mencionar es Sí, que sí. yo sí, creo que también está bueno seguirlo pensando como trabajo a nivel de, no solamente del esfuerzo que conlleva lo vamos a pensar, bueno, el desasir la libido de un objeto que ya no está, o como lo querramos pensar, no solamente a nivel económico, por así decir, sino a nivel de lo que vemos en la persona. Una persona que está enfrentando un duelo, o bueno, me reí un poco cuando dijeron las dos tipos de vertiente de origen de la palabra, porque también un poco podemos pensar un duelo muchas veces como la batalla entre
desde esa vertiente también el duelo, de bueno, pelear algo, Mm, sobrepasar el trabajo que el duelo conlleva para, eh, podríamos pensar, bueno, volver entre comillas a estar bien, porque podríamos poner eso también entre paréntesis, si se sí, vuelve al mismo momento. sí. Pero bueno, nada, muy agradable la verdad el taller, me gustó mucho. Agradecerles Gracias, también. gracias. Gracias, gracias. Celina, ibas a decir algo, Sí, tenías una pregunta, sí. Ahí, ahí ahí. está. Escuchan, perdón, que justo Sí, estoy en un dispositivo nuevo y lo estoy reconfigurando. No, me convocó mucho lo que decía Edith, de esto que dice Freud del sustituto, ¿no? Por la clínica misma, porque a veces nos encontramos frente a pacientes que están en duelo por pérdidas muy significativas. Y me ocurre un caso, sin dar muchos datos, de una paciente que estuvo 60 años con su marido y se muere, y bueno, no hay sustituto posible, ¿no? Y eso es lo que ella plantea cada vez, ¿no? O sea, como, bueno, sí, los nietos, los hijos, pero 60 años con una persona de manera insistente, o sea, no hay forma ahí, ¿no? Y por más que trabajamos mucho en recausar la libido, y me acordaba un poco de esto que hicimos hasta este trabajo, de ver fotos, videos, de la foto de casamiento, recordar épocas y todo. Hay algo que sigue, nunca lo he pensado como una melancólica, la verdad que no, pero hay algo de decir, bueno, desde los 14 años he estado con este hombre, el único hombre con el que estuvo en su vida, y cada tanto ella dice, quiero verlo y lo extraño, quisiera mm, Claro, verlo. claro, es una parte de Entonces, ella. Claro, claro. exactamente, ¿no? Y aparte la ha dejado sola, como suele darse la configuración familiar, de que él era el que de alguna manera atemperaba a los hijos en sus conflictos, ¿no? Era como ese pater familia a los que todos acudían, y ella dice, yo no tengo ganas de escuchar los problemas de mis hijos. No, ella no, la van a buscar en reemplazo, y ella dice, Claro. no, no, Ella además esa se va, función era de él, claro, claro, claro. bueno, pero él mira, ocupaba ese lugar, ¿no? Entonces, hace mucho que trabajamos, son 3 años desde que él mm, falleció, donde ya mucha gente le dice, bueno, ya tendrías que estar mejor. En realidad, yo a veces cuando eh, ella viene con eso que le dicen, ¿no? Bueno, ya está. Ella dice, pero yo le digo, bueno, a ver, 3 años contra 60, y estamos complicadas, ¿no? O sea, claro, usamos claro. mucho el humor, pero ahí hay algo de sustitutos que realmente a mí me hizo mucha pregunta Ujú, desde lo teórico, mm, pues ¿qué sustituto, no? Frente sí, a 60 sí, años de la vida. sí, sí, no es Ustedes, sustituto. Claro, Ujú. claro, tal Pero a cual. mí me gustó, mira, vos dijiste recién algo importante, Celina. La van a buscar para que ella cumpla la misma función que cumplía el que se fue. No, ella es ella, ¿no? Porque Claro, parece que una de las cosas de enfrentarse es, ahí qué está. sé yo, los hijos Los tendrán que otros hacer el tampoco duelo también, pueden. los nietos, claro, ¿viste? Claro, Ella es ella, pero sí, claro, pero sí. por eso el duelo es singular y por eso yo no lo tomé, en un momento lo iba a tomar. em, Freud trae en una de las últimas cartas que le escribe a un amigo, no me acuerdo ahora el nombre de este amigo, escribe después de la muerte de su hija Sofía y de la muerte al poquito tiempo de la hija Sofía, eh, de uno de del los hijos, nieto. creo que fue de Sofía, creo que fue de El Sí, Sofía, del nieto, claro, nietito, sí, sí, del sí, 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 sí. nietito, sí, del sí, sí, nietito. sí. Y Freud ahí le habían diagnosticado ya el cáncer de mandíbula. Freud le escribe a este amigo y le dice que él conservó los afectos que tenía, pero que a Mm, partir de la muerte de su hija no pudo enlazar a otros objetos, ¿no? Por eso digo en la singularidad de Claro, el caso y del momento de cada uno. sí. A ver, yo creo que si tenemos, como en el norte, que es posible en algún momento tramitar eso doloroso, bueno, uno apuesta a eso, más que a colgar y decir, bueno, dejo que sea. Para mí esa es la diferencia y será en otra vuelta más volver a decir algo de esto. Pero Sí. sí, si sí. esta mujer tiene 60 y está desde los 14, vaya sí, ¿no? No, Yo tiene de ella se fue, 78. claro, Claro, tiene 78. Fueron 60 claro, años con él. 60 años claro, Claro, con él, claro, ¿no? claro, claro. Entonces, ya claro. el trabajo no es bueno, porque cuando a mí me cuestionaba mucho esto de que el duelo se consume a sí mismo de la Mm, transitoriedad, ¿no? mm,
y acá no lo veo. Eso Claro, No, digo, no. será cuestión de Algunas, acompañarla en algún punto y hacer como ese sí, trabajo, y sí ubicamos ciertas funciones que son de ella y que ella no viene a reemplazarlo, mm, que costó transmitir eso a la familia, ¿no? Porque la fueron claro, a buscar enseguida y ella no, claro, ¿qué es eso? claro. Bueno, Pero ahora bueno, es interesante sí, esto que apareció y lo enlazo con mm, Edith. Al principio decías, lo habíamos puesto en singular o en plural, sí, duelos sí, interminables o duelo interminable. sí, Y yo pensaba, claro, en principio es absolutamente singular y por eso sí, hay duelos y no el duelo, no hay mm, el duelo, hay duelos mm. absolutamente singulares. Me parece que este era el lío del singular y del plural. Sí, 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 Sí. sí, 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 tenés razón, sí. Sí, bueno, algo de esto vamos a ver, ¿no? En las dos películas que les vamos a pedir que vean, si pueden, para la próxima clase. Son dos películas bien distintas, Muy distinto. apuntan a lugares perdón, del duelo una muy cosita distintas. que Sí, quiero agregar, sí, sí, por que supuesto. recuerdo siempre, porque por ahí o sea, siempre recuerdo un fragmento. Hay un libro que salió hace muchos años de una autora mexicana que se llama Ángeles Mastreta, que escribió un libro que se llama Maridos, que es un libro muy interesante porque habla de distintos tipos de maridos desde el punto de vista de femenino. Y es un libro que tiene cuentos largos y fragmentos muy cortitos. Y hay un fragmento que siempre me llamó la atención en relación a esto de los duelos, donde hay dos mujeres, nada, se ve que caminando, una enviuda, ¿no? Y ella dice, bueno, el sexo, qué sé yo, se reemplaza, te masturbas, las salidas, bueno, sí, lo otro también. Ahora, ¿cómo reemplazás 25 años de conversación? Eso sí es reemplazable. Mm, Eso no se supera. mm, Siempre recuerdo ese fragmento, ¿no? Porque me parece como muy puntual de algunas cuestiones de los duelos donde ah, nos encontramos con una roca, donde, bueno, ahí hay algo que salió, eso se perdió, esa parte del yo se perdió, ¿no? Claro. sí, es que es de Bueno, esto de lo que se trata, ¿no? De en tal algún cual. momento hay algo de eso por perdido que puede darse por perdido. Más se los digo en nuestros términos. Ujú. Digo, hay en un momento donde se puede dar por muerto al muerto, que es otro tiempo, ¿no? Es otro tiempo. Y los duelos, a ver, y en relación a la pérdida que se produce con la muerte de un ser querido, pero también los duelos de una pérdida, de una relación de pareja. Por eso la traía a Shakira, ¿no? Como sea, también eso es un proceso de duelo La pérdida de un distinto. trabajo, la pérdida de un Claro, trabajo. Ahora que, claro, bueno, se escucha bastante gente que se queda sin su trabajo y, claro. bueno, que estuvo 20 o Sí. 30 años en un laburo y, vaya, si encontrarse sin eso. Ujú. Eh, sí, es bastante, abre a mucho. Bueno, las películas Sí, que queremos sí, sugerirles, si eso, sí. quieren verlas durante la semana y, bueno, vamos a trabajarlas un Ujú. poquito el lunes que viene, son, una es Vidas Pasadas, tal vez la vieron, es una película coreana, Sí. eh, no sé si vos tenés Está, no, pero está en Netflix. está en Está en Netflix, Netflix, perfecto. sí, Y la otra es Aún estoy aquí, que es una película brasileña, que es la que ganó, una de las ganadoras, una película, Aún estoy aquí. Creo que también está en Netflix. Bueno, la idea es que las vean si pueden, si tienen tiempo y ganas. Y bueno, y de todos modos vamos a tomar algún fragmento para contarlo ujú, y abordar esto para que nos ilustren un poquito más el tema del duelo, que son bien diferentes las dos películas, muy sí, diferentes. sí, ¿Mm? sí. Sí, pero las dos hablan esto, me parece que el hincapié y el punto común en las dos, a pesar de ser dos películas completamente distintas, como dice Adriana, es el hincapié en la singularidad del duelo. Me parece que en las dos Sí. esto aparece acentuado. Sí, Ujú. no las vamos a pasar. El año pasado trabajamos también con una película y pasamos algunos fragmentos, pero como para después para subir a YouTube es un lío, entonces es más tiempo lo que pasamos de ahora hablamos, después mostramos y qué sé yo, que preferimos. Si pueden verlas, mejor. Y bueno, relataremos aquellos fragmentos que nos parezcan interesantes para seguir trabajando el tema del duelo. Cualquier cosita tienen nuestros mails por si quieren Sí, hacernos alguna consulta, bueno, ujú, pero en principio esto, sí, ver las pelis y bueno,
y el lunes próximo volvernos a encontrar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran comentar, que quieran decir? Buenas, Sí, hola, ¿qué hay más. tal? Sí, sí, ¿Se hola. escucha bien? Sí. Sí, Bueno, no era una pregunta, sino también sí, algo como que me queda resonando de sí. esto Ajá. que hicieron en los comentarios, más que nada de los tiempos, Mm, cómo siempre se mide la temporalidad pensando en tiempos cronológicos y Mm, cómo es necesario los tiempos lógicos para el momento del duelo. Tal cual. Cómo, Sí. exactamente. cómo esto que decíamos acá, la preocupación de los pacientes, pasan 3 meses, cómo Mm, sigo elaborando. ujú, Claro, eh, claro. y los tiempos lógicos no son medibles, así que algo así que Ujú. me queda como un poco Sí, resonando. sí, tal cual. Así es. Así es. exactamente, muy Sí. buen comentario, Agustina, Ujú. porque es esto, es de lo que se trata, es de tiempos lógicos, no es de Sí, tiempos total. cronológicos, absolutamente, sí. Así es. Sí, muchas gracias. Sí, No, eso me quedó ahí. Gracias Como a la vos. importancia, la ujú, importancia de la singularidad y los tiempos lógicos. Sí. absolutamente, sí. Mercedes me pareció que también Sí, quería decir algo, sí. hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Sí, también más o menos de lo mismo, como abrir un tema respecto a la posición del analista frente a estas situaciones, porque a veces parecería ser que se desliza algo de mandar a hacer un duelo, ¿no? Mm, Como que vaya y haga, duele, trabaje y no me queda claro que, bueno, cuál sería Sí. lo que piensan, qué sería lo que piensan ustedes. Mm, No, Si es no, esto posible, a mí me parece que no, no se no, puede mandar a alguien a duelar, no. pero nada, esto mismo, mm, No, que bueno, sea lo justamente que... en lo que traiga, en lo que hable, puesto a hablar, está trabajando. No es que ujú, se manda a hacer ninguna tarea en particular, Claro, ya estaríamos en otro terreno que no es el no, psicoanálisis, no, digamos, claro, claramente. Mm, claro. claro. No, no, y Sí. además, vaya y duele, No, sí, sí, ¿no? sí, sí. Es como, eh, Una no, orden. claro, no es ético, me parece que de verdad, apelar a por la eso yo voluntad. decía, claro, por eso yo les decía, lo que hacemos con nuestros analizantes en el diván es eso, es acompañar este pieza por pieza y objeto por objeto, y lo decía así en el sentido de acompañar a que alguien haga un proceso de duelo, es permitir ese acompañamiento, de empezar a tocar con el significante de vaciamiento de eso perdido. Digo, muchas veces es hasta, eh, no sé, o sea, no es de lo más divertido, ¿no? Escuchar cómo el otro, y cuando llegó a mi casa y el otro estaba, ¿no? Digo, me parece que si uno está advertido de que ese es el trabajo a realizar y en dónde estaba y en qué momento, no sé, em, más allá de los duelos por la muerte de alguien, digo, los duelos de cuando alguien termina una relación de pareja, ¿no? Lo extraña. ¿Y en dónde lo extraña? ¿Y en qué momento? ¿Y qué pensabas? ¿Y cómo era con el otro? Bueno, todo esto es un empezar a enlazar ese vacío por medio del significante. ¿Para qué? Para que se produzca un borde y ahí se produzca una pérdida. Es de esto de lo que se trata, que si uno está advertido de eso, permite que, uy, bueno, ya me contaste tantas veces dónde los teníaba. No, no es de eso de lo que se trata, de lo que se trata es, sigamos hablando. ¿Cuántas veces te encontrás con el otro en esos lugares donde está el vacío del otro? No sé si dije Bien, algo más bien, o te la compliqué. como Claro, bordeando eso. la Exactamente. cuestión, pero no Exacto. forzando a que algo No, suceda, ¿no? No, no, Porque es un claramente. trabajo que está o no está. no, tal cual, Exactamente. tal cual. Ujú. Uno puede, a ver, en los duelos patológicos, em, uno puede estar advertido en qué punto hay algo del duelo que ahí no aparece. Les doy un ejemplo. Yo atiendo parejas. En las parejas es muy claro muchas veces cuando vienen. Consultan porque no saben si se quieren separar o no, ni siquiera se pelean. Ni siquiera se pelean. Ahí a mí no me queda ninguna duda que ya no hay ni trabajo de duelo para hacer porque ni para pelear se les da. Ahora, muchas veces hay consultas de parejas que vienen después de muchísimos años, incluso de estar separados, divorciados, con papeles de por medio, y siguen peleando. Ahí me parece que el enojo y que la pelea están al servicio de tapar eso del vacío del duelo que no produjo. ¿Se entiende? De la angustia del duelo
que ahí no se produjo. Digo, esto uno puede escuchar en los pacientes, sí. Mm. Después de una pérdida, se encuentran, no sé, porque viene el día de la madre o el día del padre o el día del niño o vienen las fiestas y no sé qué. Y se peleó toda la familia, de todos con todos. Bueno, esa pelea estuvo al servicio de, uy, qué tristeza, no está fulanito sentado en la mesa con nosotros. Eso sí, uno puede escuchar y decir, pará, tanta pelea, ¿con qué tuvo que ver? ¿Se entiende a dónde voy? Digo, estos enojos muchas veces están al servicio de tapar eso, la angustia que deja el haber perdido al otro, la tristeza. Ujú. Clarísimo, muchas gracias por la respuesta. De nada, de nada, de nada. Ahí está. Bueno, bueno, gente, ¿alguna Bueno, otra pregunta o otro comentario? O ya nos vemos directamente el lunes? bueno, nos esperamos el lunes. Entonces, Lucía se desmuteó, no sé si es para preguntar algo No, me o... No, parece. perdón, iba a decir No, que bueno, que sí, nos vemos. sí. Ah, bueno, Buenísimo. bueno, Bueno, bueno. bueno. Entonces, los esperamos el lunes próximo para trabajar, sí, esto del duelo, pensando en esto de la singularidad de cada uno en el duelo, en estas dos películas que dijo Adri, Aún no estoy aquí y Vidas Días pasadas. pasados. Y alguna viñeta clínica traeremos Sí, seguramente también para ilustrar un poquito más. Pero bueno, sí, y se quedó alguna pregunta, todavía tenemos el lunes próximo para que la puedan, por ahí se les ocurre en la semana, bueno, la plantean la próxima, que está bueno conversar. Bueno, Así muchísimas que bueno, gracias, chicas, a bueno, ambas y nos vemos la semana que viene, bueno, 15:30. muchas gracias, gracias a todos Chau. por estar ahí. Chau, chau. Gracias, nos chao, vemos.